Hola, mi nombre es Nicolás Vargas Fajardo del curso 841 y hoy les voy a hablar acerca de los óxidos, ácidos, hidróxidos o bases y las sales. Entonces, de cada uno de estos cuatro voy a hablar: su definición, características, usos, formación y de los óxidos. Un óxido es un compuesto químico binario formado por dos elementos que se forman de la combinación del oxígeno con otro elemento químico. El oxígeno actúa como un estado de oxidación de -2. Ejemplo, el óxido de sodio, que es Na2O. La fórmula general de los óxidos es X2ON, donde X es el elemento para combinarse con el oxígeno y N el estado de oxidación con el que actúa el elemento X, como se muestra acá. Entonces acá es el estado del oxígeno que tenía acá, que era -2, pasa acá, que es siendo positivo, y el estado de oxidación del sodio, que es 1, entonces no se muestra, está acá. Entonces acá hay un 1, eso es lo que no se muestra. Listo. Muchos óxidos son insolubles en agua, pero solubles en medios ácidos. A estos se les llama óxidos básicos. Ejemplo, el óxido de níquel, que es NiO. Los óxidos se utilizan en la industria para elaborar colorantes, para producir fertilizantes que combaten la acidez en los suelos, como el óxido de calcio, CaO, y el óxido de magnesio, MgO. También se utilizan para obtener ácidos al combinarse con el agua, también para producir explosivos como la pólvora. Listo, ahora los óxidos se clasifican en dos tipos. Uno, los óxidos metálicos o básicos. Se llaman también anhídridos básicos. Son los óxidos que se forman cuando el metal y el oxígeno se mezclan. Estos compuestos tienen un elevado punto de fusión. La recreación entre estos dos tipos de elementos es la que produce la corrosión de los metales al contacto con el oxígeno del aire. Un ejemplo, el feo, el clásico feo, que es el óxido de hierro. Entonces es FeO. Feo. El elemento metálico presente en la fórmula puede presentar cargas eléctricas +1 o +2, es decir, son cationes y por lo tanto poseen carácter iónico. Veamos, ahorita vemos algunos ejemplos. 2. Óxidos no metálicos u óxidos ácidos. También se les llama anhídridos ácidos. Son los óxidos que se forman cuando un no metal y el oxígeno se mezclan y presentan un carácter covalente, por lo que presentan bajo punto de fusión. Muchos están en estado gaseoso. Por ejemplo, el dióxido de carbono, o sea, CO2, que todos lo conocemos, y el dióxido de azufre, SO2. Ahora veamos algunos ejemplos. Listo, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo primero de los óxidos metálicos con el sodio más oxígeno, como lo dije anteriormente. Entonces primero estos que miran en nuestra tabla periódica la valencia de estos dos, que sería algo así. Entonces quedarías así. Na, cuya valencia es +1, y O, que siempre su valencia va a ser -2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les recomiendo otra vez copiar la fórmula, porque les podrá servir en un futuro. Na más O sub 2 es igual a Na2, que pasa a ser positivo, y O. Y como dije en un ejemplo anteriormente, que aquí este 1 aparece acá, pero en química el 1 no es imaginario, o sea, no aparece. Entonces este es, pero necesitamos balancear estas dos, entonces esto quedaría así. Entonces quedaría así. Bueno, por si no entienden por qué aquí no puse el 1, fue porque en química el 1 no se pone, pero exactamente si ustedes lo quieren poner,
aquí aparecería 1, pero no se pone. Entonces eso queda así, queda Na2O. ¿Y cómo es esto del paso? ¿Cómo es que llegué a este resultado? Pues fácil. Lo que yo hice fue que mandara este para acá y este para acá. Como pueden ver, fue como en una forma de X. Y este sub 2 pasa siendo 2 positivo. Es por eso que acá aparece 2. Entonces, esa es la sencilla razón porque es la que me Vamos a hacer otro ejemplo, pero un poquito más complejo, con cómo se forman los óxidos metálicos. Entonces, primero, como dije en el ejemplo anterior, buscamos en nuestra tabla periódica la valencia de la sustancia, que sería el aluminio, y el aluminio trabaja con una valencia que es 3. Entonces, se le coloca acá al aluminio, se le coloca un 3. Entonces, lo que dije anteriormente, la X, este pasará aquí y este pasará aquí, pero positivamente. Entonces, esto quedaría AL2 o 3, pero hay que balancearla porque acá hay 2 oxígenos y acá hay 3. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, si aquí hay 3 oxígenos y 2 aluminios, listo, entonces tenemos que multiplicar. ¿Qué número está en común entre 3 y 2? La multiplicación. Entonces le ponemos 2, que sería 2 por 3 da 6. Pero ¿cuál número acá tenemos que poner para que nos dé también 6? Pues ponemos un 3, porque 3 por 2 da 6. Pero hay un problema, tenemos 4 aluminios, acá solo tenemos 1. ¿Cómo se soluciona? Listo, en este aluminio ponemos simplemente un 4, que nos daría 4 aluminios y ahí está balanceado, porque 4 es igual a 2 por 2. 3 por 2 es igual a 6, y esto también es igual a 6. Entonces ahí está completamente balanceado. Vamos a hablar sobre los óxidos no metálicos o ácidos. Aquí ya están los dos, el ejercicio resuelto, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué rayos están dos veces el mismo ejercicio? A eso voy. Entonces comencemos con el A. C más O2. Entonces, primero empezamos con las valencias buscando en nuestra linda tabla periódica que nos da. La del carbono, que es una sorpresa, tiene dos valencias, trabaja con dos valencias, más 2 y más 4. Mientras que el oxígeno siempre, pero siempre se lo tienen que memorizar, menos 2. Entonces, hacemos el método de la X, y que nos quedaría C2 y O2. Esto lo simplificamos, o sea, sacamos mitad y nos da CO, que es monóxido de carbono. ¿Pero por qué monóxido? Monóxido porque solo tiene un oxígeno. Es eso que se llama monóxido. Ahora vamos a trabajar con la valencia de más 4. Entonces, la misma ecuación, ponemos esto, solo que con la valencia de más 4 y sigue la misma del oxígeno, que es menos 2. El método de la X, que nos quedaría C2 o 4, que simplificamos, sacamos mitad, nos quedaría CO2, que es el famosísimo, clásico dióxido de carbono. ¿Por qué dióxido? Dióxido porque hay dos moléculas. A diferencia de este, hay dos moléculas. Por eso se le dice dio. Listo, ahora le voy a hablar sobre los ácidos. Un ácido es cualquier sustancia que en solución acuosa se disocia y produce iones de hidrógeno H+. También se puede definir como los compuestos resultantes de la combinación del hidrógeno presente en una molécula con otro elemento o grupo de elementos de mucha electronegatividad. Estas sustancias tienen un sabor ácido característico. Generalmente, al estar en contacto con la piel, causan quemaduras. Reaccionan con metales desprendiendo hidrógeno. Conducen la electricidad en solución acuosa. Son corrosivos al reaccionar con metales. Reaccionan con bases produciendo sal y agua. Algunos usos. Se usan como antitranspirantes y neutralizantes. En la fabricación de detergentes y lubricantes. En la industria de alimentos y farmacéutica para controlar el pH de los productos. Y por último, para los colorantes. Se clasifican en dos grupos. Los hidrácidos son los compuestos binarios formados por hidrógeno y un no metal, como el H2S, que es el ácido sulfúrico, y el HCl, que es el ácido clorhídrico, y el HI, que es el ácido yodhídrico. Ahora, los oxácidos, que son compuestos ternarios formados por hidrógeno, oxígeno y un no metal. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis, que cuando digo binario me refiero a que hay dos de molécula.
Y cuando me digo ternario es que hay 3. Por ejemplo, binario es porque acá hay 2. Aquí hay 2. Entonces esto es un binario. Esto es un ternario porque hay 3. Entonces seguimos. Resultante de la reacción de un óxido no metálico u óxido ácido con agua. Ejemplos: H3PO4, ácido fosfórico, y HNO2, ácido nitroso. Entonces, estas son las fórmulas para hallar el hidrácido, que es el hidrógeno más un no metal, que como dije anteriormente puede ser el ácido clorhídrico o el ácido sulfhídrico. Entonces, como es el de los oxácidos, que es hidrógeno más el oxígeno más un no metal. Pero esta fórmula de acá, esto también es un óxido ácido, como me mencioné normalmente. Entonces la fórmula quedaría así: un óxido ácido más agua, H2O, es el ácido. Entonces esta sería la fórmula del ácido. Entonces quedaría así: la molécula de no metal, o sea, el no metal con el oxígeno más H2O es igual al ácido, que sería H, la sustancia que esté, o sea, que aquí es X, o sea, no sabemos cuál es, y oxígeno. Y aquí está cada número de oxidación. Si me preguntan por qué acá puse 2, pues, y acá no hay, porque no sé aún el número de oxidación de la sustancia que me toca. Y aquí, como dije anteriormente y se los vuelvo a repetir, va el número de oxidación que tiene la sustancia de acá. Un ejemplo claro de esto, que es la fórmula del ácido, es el ácido clorhídrico, que cumple con las mismas funciones. Estos son ejemplos de los ácidos, iniciando por los hidrácidos. Recordemos que un hidrácido es un binario entre un no metal y el hidrógeno. Entonces, aquí el hidrógeno positivo, el ion positivo del hidrógeno más el ion negativo del cloro, que nos da el ácido clorhídrico. Ahora vamos con los oxácidos. Entonces, en los oxácidos la fórmula que no tenemos es un óxido ácido, que es un elemento no metal, más agua, H2O. Entonces primero empezamos con el óxido de azufre, y el elemento no metálico de esto es el azufre. Entonces es el óxido de azufre, SO3, más H2O es igual a H2SO4, que es el ácido sulfúrico. Ahora vamos con el ácido nítrico, cuya molécula, elemento no metálico es el nitrógeno. Esto es el óxido de nitrógeno, que es N2O5 más agua, H2O, es igual a HNO6. Perdón, H2N2O6. Que lo simplificamos, sacamos mitad, quedaría la mitad de 2 es 1, entonces, y la mitad de 6 es 3, que nos quedaría HNO3. Y listo. Ahora les voy a hablar sobre el tercer punto: hidróxidos o bases. Son compuestos ternarios que resultan de la combinación de algunos metales con agua o un óxido básico, formando un ion hidroxilo OH-. Unido al catión metálico mediante enlace iónico, se les conoce como compuestos alcalinos porque tienen un pH superior a 7. Al combinarse con ácidos se neutralizan formando sales y agua. Listo. Entonces lo que podemos resumir de esto sería estas fórmulas de base, que serían los metales más H2O nos da una base, o otro que es un óxido metálico o básico más agua igual a una base. Y la fórmula general sería nuestro elemento que es un catión, o sea que tiene una carga positiva, y el ion hidroxilo, que es un anión porque tiene una carga negativa. Listo, ahora les voy a hablar sobre las características. Presentan un sabor amargo, corrosivos para la piel, al contacto causan quemaduras fuertes, son viscosos al tacto, son solubles al agua produciendo iones hidroxilo, son conductores de la corriente eléctrica,
presentan puntos de fusión altos. Los hidróxidos metálicos son sólidos a temperatura ambiente. Se usan en la industria de detergentes, jabones, en la de azúcar y medicinal para combatir la acidez estomacal. También en la industria del papel. Los hidróxidos se pueden clasificar de acuerdo al número de iones de OH que tienen. Por ejemplo, el monobase NaOH, que es el hidróxido de sodio, que solo tiene uno. El dibase, que tiene dos OHs, que es el ejemplo que es hidróxido de calcio 2. El tribase, que tiene 3 iones de OH, que el ejemplo es hidróxido de hierro 3, y el 4 que es el polibase, que es el que tiene 4 iones de OH, que es el hidróxido de platino 4. Listo, entonces ahora vamos a dar algunos ejemplos de cómo se forman los hidróxidos o bases. Entonces empecemos por el primero, que es el hidróxido de sodio, que es el óxido de sodio que reacciona con el agua, nos da Na, que el ion es un catión porque tiene carga positiva, con el ion OH, que es un anión porque tiene carga negativa. Y aquí tenemos, esto es antes de seguir, esto es hidróxido de sodio. Entonces sigue este, que es un dibase, este es un monobase, se me olvidó decir. Entonces es hidróxido de calcio 2. Entonces la fórmula es sea el óxido de calcio, CaO, reacciona con el agua, nos da el ion del calcio positivo, o sea, siendo un catión, y el OH anión. Y aquí, como digo, es un dibase, o sea, hidróxido de calcio 2. Entonces, seguimos con el hidróxido de aluminio 3, o sea, es un tribase. Entonces, lo que es acá es el óxido de aluminio, que es Al2O3, más reacciona con el agua, nos da el ion Al positivo, o sea, siendo un catión, y el ion OH3 negativo, o sea, que sí, que es un anión. Y esto demuestra que es un tribase. O sea, ¿qué haría? Hidróxido de aluminio 3. Listo, ahora voy a hablar de los sales, lo más complicado de este video. Entonces, las sales son compuestos químicos que se forman de la reacción entre un ácido y una base o hidróxido. Son de estabilidad relativa y pueden relacionar entre sí y dar origen a compuestos de mayor estabilidad. Entonces aquí tenemos como la fórmula general, resumido de allí. Entonces, ¿qué sería? El ácido reaccionando con una base nos va a dar la sal y más agua. Entonces, tomando un ejemplo, sería, mira, el HCl, o sea, el ácido clorhídrico, que es un hidrácido que reacciona con el hidróxido de sodio, que es una monobase, nos da el cloruro de sodio más H2O. En otras palabras, las sales son compuestos iónicos que poseen un catión distinto a H más y un anión diferente a OH menos. En este caso, o sea, sería que el catión sería el sodio, o sea, Na, y el anión sería el cloro, que sería menos. Las características de las sales, se puede decir que en general son compuestos formados por aglomerados de iones, son iónicos, presentan sabor salado, son cristalinos y sólidos, en solución acuosa conducen la corriente eléctrica, las sales con pocas excepciones están casi completamente disociadas en solución acuosa, por lo que puede considerar como electrolitos fuertes, independientemente de la fuerza del ácido o la base de la que provienen. Poseen puntos de fusión y ebullición altos, temperaturas altas. Son solubles en agua.
En las sales ternarias iónicas, los cristales están formados por cationes metálicos y por aniones constituidos por más de un elemento químico. Uno de estos es el oxígeno. En estos aniones, los covalentes entre los átomos de los elementos no metálicos y el oxígeno son covalentes. Los usos. Las sales se han usado por el hombre desde épocas remotas, por ejemplo, para conservar los alimentos y en muchos otros usos. Las sales son muy utilizadas en la medicina, agricultura y en la industria en general. Su aplicación se basa en sus propiedades. Algunas sales como el cloruro de sodio, el cloruro de calcio, que es CaCl2, son higroscópicas. Eso quiere decir que absorben la humedad del ambiente. Por eso se usan como desecadores. Los sueros fisiológicos son disoluciones del cloruro de sodio, NaCl, el que está acá. Los nitratos de calcio y potasio son utilizados como fertilizantes. Los iones de sodio, potasio y cloruro ayudan a mantener el correcto funcionamiento de las células del organismo. El sulfato de cobre 3 se utiliza en las plantaciones para combatir plagas. Ahora les voy a hablar sobre la clasificación de las sales. Según el modo en que lleva a cabo la reacción de formación de sales, se clasifican en 3 tipos. Listo. Entonces les voy a decir las sales de lo cual vamos a hablar. Vamos a hablar sobre las sales neutras, las ácidas, las básicas y las dobles. Listo. Ahora les voy a hablar, ahora sí les vamos a iniciar con las sales neutras. Entonces, primero vamos a hacer la fórmula del cloruro de sodio, que es el ácido clorhídrico más hidróxido de sodio es igual a cloruro de sodio más agua. Pero ¿cómo es que llegué a esto y cómo es que llegué a estas dos cosas? ¿Cómo es que llegué a estos dos resultados? Entonces les voy a explicar eso. Entonces, en primer lugar, tenemos un catión acá. En esta fórmula tenemos un catión y un anión. Tenemos el catión del hidrógeno y el anión del cloro. Y aquí tenemos el anión de OH, y el catión del sodio. Entonces, ¿qué es lo que ahora les voy a explicar? Entonces, estos como son polos negativos, entonces, polos opuestos, este y este se van formando el H2O. Y entonces quedarían estos dos para hacer el cloruro de sodio. Y así se forma la sal. O sea, básicamente, lo voy a marcar con otro marcador. La sal sería este con este, el que está de color café. Y el del agua sería el del morado. Listo. Y ahora les voy a explicar el segundo ejercicio, que es hidróxido de calcio 2 más ácido sulfúrico. Que esto nos da, listo. Entonces hacemos lo mismo. Entonces, hallamos los cationes que están. Lo vamos a hacer con el color azul. Entonces, ¿qué catión hay en calcio? Si sabemos que acá ya tenemos un anión, pues obviamente el calcio será catión. Y aquí, ¿cuál es el catión? Obviamente, como lo hicimos la vez pasada, es el hidrógeno. Y esto lo toma como negativo. Entonces, lo mismo. Esto se va con esto para formar el agua. Y entonces, ¿qué hacemos con los restantes? Fácil, se forma la sal, ya ahorita les digo el título, es que es un poquito confusa, que es sulfato de calcio, si no me equivoco, sulfato de calcio. Entonces quedaría Ca, calcio, SO4, y como siempre, y recuérdense esto, siempre en una sal, siempre, pero siempre va a ser más H2O. Y entonces tenemos el cloruro de sodio y el sulfato de calcio. Entonces estos son los ejercicios de la formación de la sal neutra. Listo.
Entonces, para complementar lo de la parte anterior, les voy a decir que es una sal neutra. Una sal neutra es la reacción de neutralización total, o sea, que reaccionan todos los iones del hidrógeno, del ácido y todos los iones OH de la base. En otras palabras, se neutralizan los cationes de H y los aniones OH. Y ahora vamos a proceder con las sales ácidas. Y en cuyo vamos a usar de ejemplo el bicarbonato de sodio. Pero primero vamos a definir qué es. Una sal ácida es la reacción de neutralización parcial del ácido, cuando no todos los cationes de hidrógeno del ácido reaccionan. Entonces la sal posee en su estructura uno o más hidrógenos ionizales del ácido. Entonces, como aquí vemos la fórmula del bicarbonato de sodio, que fue que acá hay dos iones de hidrógeno y acá solo hay uno. Entonces, como necesitamos formar CO2, se eleva a este ion de hidrógeno, se eleva un ion y y se forma la molécula H2O. Entonces armamos la otra molécula que es el bicarbonato de sodio, que es el NaHCO3. Este H es el que le restaba a este. Como dice la sal ácida, que no todos los H del ácido reaccionan. Y es por eso que este ion H le da al bicarbonato de sodio no significa que sea ácido, no. Le da un carácter ácido, es completamente diferente, pero no es ácido. Entonces esto es el ejercicio sobre sales ácidas. Listo, ahora les voy a hablar sobre las sales básicas. Primero vamos a recordar la fórmula de las sales, que es el ácido que reacciona con una base, produce la sal y el agua. Entonces vamos a definir qué es una sal básica. Una sal básica es la reacción de neutralización parcial de la base. O sea, si no todos los hidróxilos reaccionan. La sal tiene en su estructura uno o más hidróxilos. Entonces lo que quiere decir es que no todos los hidróxilos reaccionan. O sea, no todos se donan. Entonces lo que pasó acá para que formara el agua fue que hidróxido de aluminio donó un ion de OH y el ácido hipocloroso donó su ion de hidrógeno para formar el agua. Entonces, al hidróxido de aluminio le quedó AlOH2 y al ácido hipocloroso le quedó ClO. Entonces lo armamos y formamos la sal, que sería cuando el hidróxido de aluminio reacciona con este ácido hipocloroso, queda así. El hidróxido de aluminio se llama así la sustancia. Hipoclorito dibásico de aluminio, que es AlOH2ClO. Esta sustancia es dibásica porque tiene el ion OH, porque dos veces, y como expliqué en mi parte de hidróxidos, dije que tenían 4 niveles, los monobásicos, los dibásicos, tribásicos y polibásicos. Y aquí es un dibásico. ¿Por qué? Porque tiene 2 iones. Y estos son los ejemplos de las sales básicas. Listo, entonces ahora voy a hablar de la sal doble. La sal doble tiene 2 formas de describirse. Una que es el cation, que nos habla que hay un ácido que reacciona con 2 bases diferentes. Y en el otra, que es el anión, que es que una base reacciona con 2 ácidos distintos. Entonces, en el ejemplo del cation podemos ver el ácido fosfórico que reacciona con una base que es el hidróxido de bario,
Y por último, reacciona con el hidróxido de sodio. Estas tres reaccionan y nos forman esta sal que se llama fosfato de sodio y bario, que es como siempre las sales más H2O, o sea, agua. Entonces ahora con el ejemplo del anión. Aquí tenemos el hidróxido de aluminio. Acá tenemos el ácido fosfórico. Perdón, no me acuerdo bien del nombre. Y acá está el ácido clorhídrico. Ah, perdón, ya me acuerdo. Este es el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico e hidróxido de aluminio. Estas tres reaccionan y nos forman esta sal que se llama cloruro de sulfato de aluminio. Y aquí está el ejemplo de la sal doble, tanto con catión y anión, con su respectiva fórmula. Y listo, para terminar, te dejo con este mapa conceptual sobre el tema que hemos visto. Entonces, empezamos con la columna de los no metales. Si a un no metal se reacciona con oxígeno, conseguimos un óxido ácido. Si ese óxido ácido reacciona con agua, lo convertimos en un oxácidos o un ácido, que se caracteriza por tener su ion de hidrógeno. Y por último, si a ese no metal le añadimos hidrógeno, se forma un hidracio o ácidos. Y listo. Ahora voy a hablarles de la de metal. La de metal, si este metal lo juntamos con oxígeno, formamos los óxidos básicos. Y si ese óxido básico lo juntamos con agua, obtenemos los hidróxidos o bases, que se caracterizan por tener su anión OH. Y esta base, o sea, el hidróxido más un ácido, forman las sales. O también el hidrácido con la base. Forman siempre las sales. Cualquiera de estos dos puede formar sales con este. Porque como dice la fórmula, ácidos más bases igual a sales. Porque reaccionan. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Entonces espero que hayan aprendido y que les sirva para un futuro en un examen de química y que lo puedan pasar. Muchas gracias.